en Studia Humanitatis Radio, un espacio para la divulgación de las humanidades. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todo nuestro público, a quienes nos escuchan a través de www.radiomorir.com y a quienes nos ven y escuchan también a través de nuestra página de Facebook, Studia Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión en la que tendremos a una invitada muy especial, una colega también ahí de la División de Estudios Históricos y Humanos del CUCH, y tendremos también un tema muy interesante que nos abre la perspectiva sobre la lengua en nuestro país. Queremos agradecer a todos quienes han dado like y nos siguen en nuestra página de Facebook. Ya alcanzamos los 227 seguidores, vamos progresando de a poco. Por favor, difundan nuestros videos, compártanlos para que tengamos cada vez más seguidores y se cumple el objetivo de este programa, que es la divulgación de las humanidades y las artes. Y pues bueno, va un saludo a todos quienes nos escuchan, pero en particular pues a Alejandro Gómez, que hoy no está con nosotros porque tiene una situación familiar que atender, pero esperemos que todo salga bien. Va un saludo para Alejandro Gómez. Y pues entre los eventos culturales que tenemos en puerta la próxima semana tenemos dos. Uno de ellos es el coloquio de filosofía feminista, los días 28 y 29 de octubre en el Salón Fernando Carlos Bevía del CUCH. La conferencia magistral es a las 11 de la mañana, habrá también presentación de libro y pues mesas redondas donde especialistas en temas de filosofía y feminismo estarán debatiendo temas de relevancia. Y otro evento que también es ahí mismo en el CUCH, pero organizado por el Departamento de Letras, es la conferencia Un acercamiento a la narrativa policial de Bernardo Fernández, Entre monos y letras. La imparte el doctor Roberto Herrera Gallardo, el lunes 28 de octubre a las 17:30 horas en el auditorio 1 del edificio H del CUCH, también allá en Belénes. No se lo pueden perder. Son dos eventos y queda también todavía unos cuantos días de exposición para la exposición de piezas fotográficas de Alejandro Gómez, donde el objeto es a la vez el medio es a la vez el objeto de la composición. Son 12 piezas de fotografía muy interesantes. Y pues el día de hoy en nuestra acostumbrada cápsula dedicada a dramaturgos en este mes de octubre, pues recordamos la persona de Jean Anouilh. Fue un dramaturgo destacado, originado en Francia. Es conocido por sus dramas que adaptan mitos clásicos y sus reflexiones sobre la moralidad. Y pues yo tuve el gusto de leer una adaptación moderna que hizo de Antígona, esa tragedia griega muy hermosa, muy clásica. Y pues bueno, fue una de las obras más reconocidas de Jean Anouilh. Esta obra fue escrita, a parecer, durante la ocupación nazi en Francia, donde aborda pues el conflicto del deber y la resistencia, y la forma en que Anouilh lo expresa pues se antoja mucho luego a leer precisamente la obra original también de Antígona. Y también hay una versión moderna de Medea, también por Jean Anouilh, que valdría la pena que nuestro público leyera. Y pues bueno, entre otras obras también escribió la Alouette, la Alondra, sobre Juana de Arco. Y pues bueno, esta fue nuestra cápsula. El próximo mes pues será una sorpresa a quien le dedicaremos nuestras microcápsulas de Recordando a. Y pues como les decía, tenemos una invitada muy especial a quien le agradezco enormemente que haya aceptado la invitación para estar aquí en nuestro programa. De entrada les comento pues que ella tiene una amplia experiencia en el estudio de las lenguas. Es Adriana Galván Torres. Ella es profesora perfil PRODEP y es nivel 1 del SNI. Obtuvo su licenciatura en docencia del inglés como lengua extranjera por la Universidad de Guadalajara y su doctorado en lingüística general en el área de la morfología por parte de la Universidad de Viena. Desde el 2008 trabaja en la UDG como profesora de tiempo completo y se ha involucrado con varios programas
y en este año en particular, en el 2004, pues ha colaborado con programas de licenciatura en docencia del inglés y de historia, así como las maestrías de lenguas, culturas inglesas y lingüística aplicada. Entre otras cosas también, pues ella ha sido docente invitada por la Universidad de Viena al seminario Morfología Contrastiva desde una perspectiva del área del alemán como lengua extranjera, y pues además ha participado también en la Universidad de Leipzig. Y entre otras cosas, y es por lo que nos va a hablar el día de hoy, sobre lengua náhuatl como lengua originaria, pues se ha dedicado a la investigación concretamente en morfología, tipología, fonología y prosodia. Maestra Adriana Galván, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a usted por acceder, y porque, pues bueno, el tema de las lenguas, sobre todo el tema de las lenguas originarias, pues merece un espacio en cualquier medio de difusión para pues darle a nuestro público otras perspectivas acerca de pues cómo son estas lenguas, en particular la náhuatl, quiénes la hablan, qué características tiene, entre otras cosas, para no quedarnos también con la idea de que son lenguas muertas. Creo que eso es una falsa imagen de la realidad que tienen muchas personas, de que las lenguas originarias, las lenguas que llamamos indígenas, pues tienen ya prácticamente un pie en el sepulcro, pero no es así. Las lenguas originarias siguen muy vivas. Y a propósito de ello, quería preguntarle de entrada, porque veo en su perfil, como lo acabamos de leer, pues que tiene experiencia en la docencia en inglés, también ha estudiado alemán, pero ¿por qué se interesó por las lenguas originarias? ¿Por qué se interesó en la lengua náhuatl? ¿Qué la motivó a iniciar la investigación? Y también, si enseña además esta lengua a no hablantes, ¿por qué se interesó en enseñarla? Pues bueno, yo creo que para la gente que estudia lingüística pues que el objeto de estudio son las lenguas, siempre es interesante descubrir una lengua que esté más ajena a las lenguas que normalmente conocemos, las lenguas que son las lenguas indoeuropeas. Y pues yo había estudiado el inglés, yo había estudiado el náhuatl, había estudiado un poquito de ruso, pero nunca había estudiado una lengua originaria. Y cuando regresé de Viena, empecé a trabajar en la Universidad de Guadalajara. Eso fue como en el 2008. Había la oportunidad de estudiar náhuatl, pues todavía está esa oportunidad con Rosa Yáñez. Rosa Yáñez es también una compañera de la universidad, y pues estudié con ella el náhuatl, pero era la versión colonial del náhuatl. Y pues lo que se hace ahí es más bien pues estudiar la gramática, hacer ejercicios, estudiar el vocabulario, pero no hablar. Después tuve la oportunidad de dar clases de náhuatl. Varios años estuve dando clases de náhuatl colonial, así como se aprende el latín, estábamos aprendiendo náhuatl, pero náhuatl también por azares del destino me di cuenta que había un instituto en Zacatecas, el IDIES, Instituto IDIES, donde se podía aprender una variante moderna de náhuatl. Y pues yo no estaba muy segura de que la metodología fuera muy buena y que de veras se aprendiera algo ahí, pero fui. Y sí, es un instituto con gente, pues todos son hablantes nativos del náhuatl y son gente muy comprometida con la enseñanza y la difusión y la revitalización de su lengua. Vaya. Fíjese que yo no tenía una idea clara, ahora que usted lo está mencionando, que se enseñaba en algunos círculos un náhuatl colonial. ¿A qué se refiere esto? ¿Solo al hecho de que se enseña solo la gramática, pero no se practica, no se habla? Que son, además, quienes la enseñan son personas que no son nativas, que no hablan nativa originariamente el náhuatl, ¿o a qué se refiere esto de náhuatl colonial?
Pues el náhuatl colonial es también lo que se le conoce como el náhuatl clásico, es el náhuatl que se documentó durante la época temprana colonial, las gramáticas que empezaron a salir en los primeros años y pues ahí que los frailes, sobre todo los franciscanos, hicieron un trabajo muy, muy interesante de recopilación de datos lingüísticos. Hay desde el Códice Florentino, que es como una enciclopedia de la vida y del pensamiento náhuatl y de la vida cotidiana y etcétera, etcétera, hasta gramáticas y diccionarios. Y pues ahí las gramáticas son en parte tan buenas como por ejemplo la de Olmos, que uno de estarlas leyendo, pues uno aprende la lengua, pero pues aprende la lengua, aprende uno la estructura de la lengua, no hablarla. Ya. Bueno, y supongo que eso abre también un abismo de comprensión difícil de salvar, ¿no? Porque solo escribirla o tal vez leerla con los caracteres pues que se estilan para esa usanza de escribir en náhuatl, que son, supongo, caracteres españoles, por lo que dice el trabajo de los religiosos, pero de eso a hablarlo y además hablarlo con un nativo, una persona nativa, supongo que es muy, muy diferente, ¿no? Sí, es muy diferente puede ser por la variante, puede ser por las lenguas náhuatl, la lengua náhuatl hablada hoy en día tiene mucha influencia del español. Ya pues es una lengua en contacto, en continuo contacto con el español, y el contacto ya no nada más es léxico, sino también gramatical, así que sí es una versión diferente. Fíjese que en su comentario anterior por lo de los religiosos me hizo evocar y recomendaría ampliamente que se dieran una vuelta a la Biblioteca Histórica de la Universidad de Guadalajara para que visiten o vean algunos ejemplares de la colección de lenguas indígenas, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. No sé cuántos volúmenes sean, pero comprende artes de lengua, diccionarios, confesionarios, etcétera, en distintas lenguas. Y a tenor de eso también pues hay un detalle, no sé cuál es la lengua, cómo se llama, pero hay una lengua que ya está desaparecida y el único vestigio que queda de ella es una gramática que escribió un religioso, creo jesuita, de esa lengua en el norte de México, algo entre triste pero a la vez interesante, ¿no? Que quedara un solo ejemplar de esa gramática. Y a propósito de lo que acaba de decir sobre esta variante del náhuatl más en contacto con el español, que supongo es inevitable, ¿no? Que haya contacto y esta especie como de préstamos culturales en uno y otro sentido. No sé si tiene usted noticia de cuántas son las variantes del náhuatl que sobreviven el día de hoy, si se puede mencionar, no sé, alguna de esas variantes. Pues bueno, las variantes que se reconocen oficialmente son 30. Hay quienes dicen que son más, hay quienes dicen que son menos, pero bueno, se reconocen oficialmente 30 y ya eso pues da una perspectiva más o menos de lo que se trata, ¿no? Es una lengua hablada en un espacio no muy grande, porque pues es México hasta El Salvador y bueno, estas variantes son en México, las 30, no se incluye lo que sale afuera. Y pues ya con eso vemos que pues hay mucha variación y a veces es difícil entenderse. La inteligibilidad entre una variante y otra a veces no es tan alta. Vaya, supongo entonces que se tendría que estudiar cada variante en lo particular para ver esas diferencias y comprender, ¿no? Y más todavía si se trata de un interés como de intercambio cultural o de mediador, no sé, supongo que estudiar esas lenguas en lo particular ha de ser además complejo, ¿no? Porque no es que se enseñe en cada escuela o se impartan clases de náhuatl en instituciones públicas.
Bueno, aunque ya nos mencionaba usted un instituto en Zacatecas, y nos mencionaba también la trayectoria docente de la doctora Rosa Yáñez, a quien también tengo el gusto de conocer, y si nos está escuchando, pues un saludo. Pero en Guadalajara, ¿dónde más se puede aprender náhuatl? ¿Solo ahí con la doctora Rosa Yáñez o allá en Zacatecas? En Guadalajara. En Guadalajara había un colectivo que había organizado Victoriano de la Cruz. Victoriano de la Cruz es hablante nativo del náhuatl de la Huasteca veracruzana, pero él ya no vive aquí y creo que ese colectivo ya no está trabajando. Hay clases de náhuatl también en el Cabañas, y otras, seguramente hay más clases de náhuatl, pero aparte de ese colectivo no conozco otro lugar donde se dé la variante, alguna variante moderna del náhuatl. Ah, bien. Yo tuve un tutorado, un dirigido más bien de tesis de la maestría en estudios filosóficos, que parece que él estudió náhuatl precisamente ahí en el Cabañas. Ahora que usted lo menciona, sí recuerdo a este compañero, porque él lo que hizo fue leer a los cantos de Netzahualcóyotl, o los que se le atribuyen a Netzahualcóyotl, directamente en lengua náhuatl. Entonces la belleza de esa tesis de maestría fue que no se atuvo a las distintas traducciones o versiones de los cantos de Netzahualcóyotl, sino que se fue directo a leerlos en náhuatl. Ha de ser una experiencia sin duda interesante, ¿no? Y a propósito de esto que comenta de las variantes de la lengua, ¿estas variantes son de por sí familias o se pueden considerar que son 30 familias del náhuatl, o la lengua son variantes de una misma lengua? Y si esta lengua, el náhuatl, está emparentada con alguna otra lengua originaria. En lingüística, familia se le llama a una lengua, a un grupo de lenguas que genéticamente está relacionada. Pues bueno, si tomamos esta definición, las diferentes variantes son de la misma familia, pero en realidad a la familia en la familia entra la lengua, como quien dice, la lengua madre, la lengua paraguas, ¿no? De todas estas variantes que se reconocen. Y sí, el náhuatl es una lengua, se le llama ya ahorita se le llama más bien yutonahua, antes se le llamaba yutoazteca, pero ahorita ya está la tendencia de llamarlo más bien yutonahua, y se refiere a esas lenguas emparentadas que empiezan desde Utah, desde Estados Unidos, y que terminan en el centro de México, o donde terminan donde existen todavía las poblaciones náhuatl hablantes. Son otras lenguas, por ejemplo, una de esas lenguas emparentadas es el wixárika, también es una lengua yutonahua. Respecto del purépecha, o lo que conocemos como lengua purépecha, ¿no hay parentesco entre estas lenguas, la náhuatl y el purépecha, o son lenguas totalmente distintas? El purépecha tiene algo muy interesante. El purépecha es una lengua aislada. Eso quiere decir que no tiene familia, ya se quedó solito, está huerfanito. Seguramente que sí tenía un montón de... Había más otras lenguas que estaban emparentadas, pero probablemente por alguna expansión de alguna lengua se hayan perdido otras, ¿no? Probablemente. Pero ahorita el purépecha está solito lingüísticamente, es una lengua aislada. Y pues hay algunas en México. En México está, pues se reconocen, por ejemplo, el seri en el norte, el purépecha. En Oaxaca hay dos, chontal y huave, que son lenguas también aisladas, pero no hay parentesco con el náhuatl. Vale. Bien. Alguna vez escuché, no recuerdo en qué contexto,
esto, ni a qué lengua se refiere en particular, pero que hay una lengua de la cual nada más quedan dos personas que la hablan. Y que están peleados entre ellos. Es cierto, entonces eso. ¿Qué lengua es? No recuerdo el nombre, incluso por aquí lo tengo anotado. Ajá. Tengo un compañero de náhuatl que él estudia náhuatl los sábados con Victoriano de la Cruz también. Y él, su esposa es, pues ella ya no es hablante, pero su familia es hablante de esa lengua, viene de ese lugar. Y él tiene contacto directo con estas dos personas que están peleadas entre sí. ¿Qué cosa? Y ya tienen como 80 años, o sea, ya es gente muy, o sea, en cualquier momento quedaría pues perdido cualquier vestigio de esta lengua, porque supongo, no sé, a lo mejor usted sabe más eso, no queda ni siquiera como una gramática o algún vestigio de cómo se hablaba entonces esta lengua. Se tiene que registrar, pero no es tan... Hay ese señor pues tiene un interés emocional de registrar la lengua. A ver, estaba el plan de que otro compañero le facilitara o le apoyara con equipo técnico para ir y grabar, hacer grabaciones en esa lengua, pero sí, lo más difícil es que pues ni siquiera, pues, no se puede hacer un diálogo porque los que la hablan pues no se hablan. Oh, vaya, qué cosa. Yo lo tenía más como una especie como de cosa... Mito callejero. Mito callejero, de chisme urbano, pero miren, resulta que es cierto. Vaya, pues bueno, estamos platicando, para quienes nos están recién sintonizando a través de www.radiomorir.com o en nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Estamos platicando con Adriana Galván sobre la lengua náhuatl como lengua originaria y su enseñanza pues en el campo de las humanidades, para que si quieren dejarle algún saludo, algún comentario o hacerle alguna pregunta a nuestra invitada, pues está la página de Facebook, el chat de Facebook, para que hagan sus preguntas. Y pues bueno, a propósito de la lengua náhuatl, si nos pudiera decir qué característica tiene así la lengua náhuatl como distintiva, como si para distinguirla o reconocerla respecto de otras lenguas originarias, ¿qué es lo que caracteriza al náhuatl? Pues bueno, yo no diría respecto de otras lenguas originarias porque yo no conozco las otras lenguas originarias. Ajá. Pero lo que resalta del náhuatl es que tiene aglutinación y es una lengua aglutinante y polisintética gramaticalmente. Aglutinante quiere decir que pues hay una raíz, una pequeña raíz, normalmente es del tamaño como de un sufijo, y a esa raíz se le ponen muchos sufijos. Prototípicamente se le ponen sufijos a una lengua aglutinante. Por ejemplo, la lengua aglutinante prototípica es el turco. ¿Sí? Hay una palabra muy pequeña y se le pueden poner muchos sufijos y puros sufijos, no hay prefijos. Y la palabra puede hacerse muy, muy larga. El húngaro también es muy aglutinante. Ajá. Y tiene también esta misma característica. El náhuatl es diferente. El náhuatl tiene la raíz, ajá, pero tiene prefijos y sufijos. Las palabras pueden crecer con prefijos y sufijos. Aparte, una lengua prototípicamente aglutinante tiene, por ejemplo, los sufijos o los prefijos, si son prefijos también, tienen que tener un solo significado, y ese significado solamente está representado por ese sufijo. Se le llama univocidad. ¿Sí? Pero no hay clases, por ejemplo, como clases morfológicas, podría decirse el plural. Si se toma el plural en español, se puede decir, ok, el plural es con S, pero hay unas palabras que terminan con ES y otras palabras que no muestran el plural, ¿no? Como por ejemplo el tesis, la tesis, las tesis.
Y así, ese tipo de clases en una lengua aglutinante no hay. El plural se dice así y ya. En náhuatl sí hay clases de plurales. Y así que no es tan prototípicamente aglutinante como se muestra normalmente. Sí tiene muchos sufijos, sí tiene muchos prefijos, sí puede crecer mucho la palabra con esos, pero no es tan... la univocidad no existe donde quiera, sí existe, pero no en todos las categorías gramaticales o morfológicas. La polisintesis quiere decir que tiene incorporación y tiene composición. La composición es, por ejemplo, cuando se juntan dos lexemas para formar otra nueva palabra. En español podría decirte algo así como sacapuntas o abrelatas, o esos son ejemplos de composición, y en náhuatl la composición es muy rica. La incorporación quiere decir que al verbo se le incorpora el objeto, o sea que con una sola palabra puedo hacer la oración. En español sería una oración completa, pero en náhuatl solamente es una palabra. Por ejemplo, hace poco estaba en un coloquio donde estaba el profesor Iturriós, José Luis Iturriós, y dio un ejemplo que yo no había tomado en cuenta de incorporación en español, que no es productiva, no es como en el náhuatl en español, pero hay un ejemplo nada más para que se dé una idea de cómo funciona esto, y era pelechar. El verbo pelechar es echar pelo. Pelo, echar. Y si digo el perro, él pelecha, estoy diciendo él está echando pelo, ¿no? Sí. Y eso es en náhuatl, por ejemplo, náhuatl, eso pasa en náhuatl, pero puede pasar. O sea, es productivo, se puede utilizar siempre que se quiera. Por ejemplo, la palabra tomate, que es tomate, jitomate, y namaca es vender. Tomanamaca es vender jitomate. Y tomanamaca, yo vendo jitomate. Y es como... Y se enuncia como si fuese una sola palabra todo eso. Mientras que en español necesitamos varias y una construcción gramatical más compleja para enunciar lo que puede significar eso. Vaya. A propósito de esto que comenta y que seguramente va a permitirnos reflexionar sobre otras cosas, ¿en qué medida esto que nos comentaba hace unos minutos también, del contacto entre el náhuatl y el español, ha generado algún cambio en el náhuatl? Es decir, tal vez se incorporan palabras del español al náhuatl, o algunas estructuras, se pierden otras cosas. ¿Qué nos pudiera decir de esta cosa, de este fenómeno? Pues el contacto con el español sí ha modificado fuertemente el náhuatl. Y por ejemplo, ahora algunos verbos han adquirido el significado de los verbos en español, y en todos sus ejemplos, en todos sus significados. Por ejemplo, semas se llaman. Esos que salen en el diccionario, que si veo el verbo tener, significa esto y esto y esto y esto, en este contexto y en este otro. Pues el náhuatl, en muchos verbos los ha adoptado el verbo. Por ejemplo, el verbo tener es un caso de esos, que adopta el montón de semas que tiene el verbo tener. Incluso eso de decir tengo 15 años o tengo 80 años, eso ya se dice en náhuatl. Y en el náhuatl colonial no había un verbo tener.
¿Y cómo referían entonces, por ejemplo, en el náhuatl colonial, si es que nos lo pudiera decir, para cuando alguien quería decir precisamente eso? Bueno, no sé, supongo que cada palabra o cada forma de expresión depende también de la forma en que el sujeto se concibe a sí mismo y concibe su mundo, ¿no? Entonces, a lo mejor en aquel entonces no era necesario decir tengo tantos años. Exacto, pero me viene a la mente un ejemplo curioso del ruso. Ajá. El ruso tampoco tiene verbo tener. No sabía. El ruso tiene, en vez de tener, dicen ellos uminia jest. Tengo, es uminia jest, es como conmigo hay. Ajá. Conmigo hay y ya. Eso es la traducción del verbo tener en ruso. Pero bueno, el español no ha modificado el ruso para nada, así que ellos todavía no tienen un verbo tener. Había escuchado, bueno, ahora que lo menciono, y mire qué cosa, yo no tenía idea que usted además conociera algo del ruso. Yo no conozco más que decir vodka, por ejemplo, o Katiushka, que es una danza, una canción folclórica, creo. Pero había escuchado que a propósito de ello tampoco tienen una forma de decir como en español, yo me llamo fulano de tal. Miniazabut, Adriana. Me llaman. Ajá. Me llaman Adriana. Pero en náhuatl tampoco hay me llamo, o sea, no toca, mi nombre es. No toca Adriana. Ajá. O sea, no hay como una expresión para decir me llamo a mí mismo, sino tienen que más bien focalizar la oración en el objeto. Mi nombre es. Ah, vaya. Aprovecho el paréntesis, agradecemos a Reina Hernández Haro, que nos hace el favor de escucharnos, que ya también estuvo aquí con nosotros platicando sobre mujeres afrodescendientes latinoamericanas poetas. Pues nos manda saludos, le manda saludos a usted la doctora Reina Igualmente. Hernández Haro. Va de regreso los saludos. Y a propósito de este tipo de cosas, ¿hay alguna expresión en náhuatl que no tenga alguna traducción o alguna palabra que no tenga alguna traducción directa al español? ¿O ya se puede hablar en esta variante moderna del náhuatl de que se puede traducir al español o del español al náhuatl muy directamente? ¿O hay cosas que no son traducibles así directamente? Pues bueno, cuando yo estudiaba lingüística en Viena, mi maestro era Dressler, Wolfgang Dressler, decía que no había, y lo tomaba de alguien más que no recuerdo ahorita quién es, pero el punto es que sinónimos no hay, los sinónimos no existen, o sea que una palabra está llena de connotaciones y pequeños cambios de significado que en realidad entonces podríamos decir que pues ninguna palabra del náhuatl es completamente traducible al español. Cuando yo pienso, por ejemplo, en casa, pienso en otra cosa que cuando una persona completamente bilingüe que diga, por ejemplo, daheim en alemán, allá en la casa. Daheim tiene otras connotaciones mucho más así como que mucha más cercanía, que casa, pues bueno, es el objeto. En inglés house nada más es como la estructura, y house en inglés es un poquito como la palabra cali en náhuatl. Cali es como la estructura. Si quiero hablar de mi casa, de mi hogar, es ya chantli, nochan, mi casa, mi hogar. Y es como nochan sería un poquito como el daheim en alemán. Vaya. Bueno, esta expresión, perdón, ¿la puedes repetir en náhuatl para hablar del hogar? ¿Cómo lo decía? Chantli. Chantli. Nochan, mi casa, chantli. Me hizo evocar algo de mi adolescencia, no sé si tenga sentido o no, o haya sido una relación o mera coincidencia, que algunos compañeritos en la secundaria me decían, oye, vamos a mi chante. Es nahuatlismo. Es un nahuatlismo, es una palabra prestada, tomada del náhuatl para... Yo no tenía idea que era... Como los caques, cactli. Ajá. Los zapatos. Caques, los cacles. También es un nahuatlismo, es un incorporado.
Vaya. Bueno, ya que estamos centrados en eso, ¿qué otras palabras hemos como adoptado del español, aparte de estas que ya nos describe? Mire, yo pensaba que era una expresión más bien, no sé de dónde la habrían sacado mis compañeritos de secundaria, cuando yo en aquellos años tenía unos 12, 13 años, y escuchaba mucho que sí decían, oye, pues traes buenos cacles, o vamos a Michante, pero yo no tenía idea que fueran nahuatlismos. ¿Hay alguna otra expresión de este tipo? Bueno, tal vez no solo palabras, sino expresiones también como más complejas que hayamos incorporado al español. Y luego nos resuelve, si se puede, la tan llevada y tan traída duda de quesadilla. No, pues yo esa no la incluiría sí como puede. nahuatlismo, pero bueno. Hay una palabra que no es una expresión, pero bueno, la evolución es un poquito dura porque muestra un poco de desprecio, bueno, diría yo. Tendríamos que estudiar exactamente cómo fue la evolución semántica de esa palabra, pero la palabra escuincle. Escuincle en náhuatl, itzcuintli, es perro. Pues de hecho de ahí viene el nombre de la raza, ¿no? Xolescuincle. Ajá. Y escuincle, pues, por lo menos en mi cabeza, en mi dialecto, decir escuincle es referirme a un niño, pero de forma negativa. Sí. O sea que... Generalmente cuando ya están así como muy canzoncitos los críos, ya vete escuincle. Sí. Y lo de la quesadilla, yo se lo mencioné porque de repente he escuchado que viene de una palabra náhuatl, que no es tanto un nahuatlismo, sino que más bien la derivan de una palabra en náhuatl, pero no sé si sea eso real o haya sido una salida de la persona que nos dijo, es que viene del náhuatl, por lo que no significa tanto el queso, sino el hecho de doblar tortilla. ¿No será más bien taco? Yo lo escuché por quesadilla, pero porque tlaxco es mitad en náhuatl. Y hace unos como 2-3 semanas, mi papá me dijo, me comí un tlaxco de chocolate. Y yo, o sea, pues escuché el náhuatl, ¿no? Tlaxco es la mitad. Sí. Y ya le pregunté, ¿tlaxco qué es eso? Y ya me dice que de una barra de chocolate los pedacitos son tlaxcos, que él le decía así, pero el tlaxco es, y bueno, el taco podría ser que sea el tlaxco del náhuatl. Sí. Yo no lo aseguraría, pero me parece probable. Ya. Bueno, ahí tenemos todavía dejamos la duda en el aire, ¿dónde viene quesadilla, ¿no? Una pregunta a propósito, ya no tanto tal vez de la lengua como tal, la lengua originaria como tal, sino de la enseñanza de la lengua. Usted te enseña náhuatl. ¿Qué tan difícil, qué tan fácil, sobre todo para los no hablantes originarios del náhuatl, primero para usted, qué tan difícil es enseñar esta lengua a los no hablantes? Y bueno, en lo que usted puede observar con sus estudiantes, ¿qué tan difícil o fácil les es asimilar, aprender el náhuatl? Pues bueno, son dos perspectivas diferentes. La perspectiva como maestra, enseñante del náhuatl, hablado, no del colonial. Ajá, sí. Ahí, bueno, pues mi realidad lingüística, ¿no? Yo no crecí en una comunidad nahuablante. No puedo, yo lo que transporto a mis alumnos es lo que yo he escuchado y sigo escuchando de mis docentes, ¿no? De mis maestras y maestros, pero no he vivido. He estado por ejemplo en la Huasteca veracruzana, en Chicontepec, pero tampoco en temporadas largas como para vivir, en inglés se dice immerse, ¿no?
immerse, no sé cómo. Estar inmersa. Inmerso, no he estado inmersa mucho tiempo en esa cultura, así que es algo que a mí me hace falta, que una persona nativa o que haya tenido esa experiencia, pues se le haría un poco más fácil. Del lado de los estudiantes, yo pienso, bueno, ese lado también lo conozco yo porque yo misma también sigo estudiando la lengua. Y el problema, yo pienso que el problema principal de estudiar una lengua originaria, aunque sea el náhuatl, que es una de las más conocidas, reconocidas y apoyadas, es la escasez de materiales. Es bien difícil encontrar buenas gramáticas de esa variante que estoy estudiando. Ahorita, por ejemplo, eso de ChatGPT ya se utiliza, se hacen traducciones en un segundo a las lenguas indoeuropeas sin ningún problema. Y ayer, por ejemplo, una amiga me mandó una traducción porque quiere incluir el náhuatl en un proyecto que está haciendo, que le hizo ChatGPT. Y pues yo lo vi, yo veía que era náhuatl, pero no entendía muy bien lo que decía. Esas cosas en náhuatl todavía no se pueden hacer. Es ir a ver una película en náhuatl, escuchar música en náhuatl. Sí hay de todo hay en náhuatl, pero muy poco en comparación con todo lo demás. Es como, a pesar pues de todo lo que se hace a veces institucionalmente por mantener vivo el náhuatl, sigue siendo una lengua pues minoritaria comparativamente hablando con la enseñanza del inglés, por ejemplo, la enseñanza del francés, del alemán, y supongo también que eso presenta riesgos para quienes, no riesgos, perdón, dificultades para quienes se quieren acercar al estudio de la lengua. De hecho, como que intuyó, dio una respuesta a una pregunta que yo quería hacerle a propósito precisamente de materiales didácticos para la enseñanza del náhuatl, porque supongo que no es tan fácil que se editen o se publiquen materiales didácticos como libros, por ejemplo, o historietas, algo donde se pueda una persona no hablante familiarizar con la lengua, ¿no? Sí hay, vale. Sí hay, pero es poco. Por ejemplo, hay un investigador de Polonia, John Sullivan. Él fue el iniciador de ese instituto en Zacatecas, IDIES, y todavía él con la gente de Zacatecas hace mucho material, y el material es completamente gratuito. Por ejemplo, en náhuatl, en la variante de la Huasteca veracruzana, hay un diccionario así grandote y grueso, muy muy grueso, monolingüe, náhuatl. Es el único diccionario, no puedo decir que es el único que existe, porque probablemente ya esté saliendo por ahí otro, pero es el único que conozco monolingüe en náhuatl. Para el clásico nunca se hizo algo así, y en las variantes modernas es el único que conozco. Hay libros, se publican libros, hay poesía, hay canciones, hay todo, hay todo. Incluso la Universidad de Texas tiene una página donde uno puede entrar y aprender náhuatl curso por curso. Están una serie de unidades, no recuerdo cuántas son, creo que son como 20 o 22, y tienen ahí las unidades bien preparadas para entrar. Y tiene videos, tiene audios sobre todo, y es la variante también esta veracruzana, de la Huasteca veracruzana. Sí hay, pero si lo compara uno con lo que hay en inglés, porque en inglés puedo decir, no, este libro ya me enfadó y mejor quiero o este otro, o en alemán, el alemán tiene la Deutsche Welle, por ejemplo, o tiene otras instituciones, el Goethe Institut, y tiene más instituciones que
que hacen material y material y material gratuito que uno entra y lo puede bajar sin ningún problema. Eso no, todavía no lo tenemos en Nahuatl. Sí. Me hizo recordar, y enseguida leo unas cositas que nos escribe la doctora Reina Hernández, me hizo recordar, por ejemplo, que hay una versión de La Llorona en náhuatl. Me gustaría que usted la escuchara para que me dijera, bueno, de qué variante es o de qué región es, pero está conseguible en YouTube. Es una Chocani. Una pieza es muy bonita, la interpretación con niños, la hacen unos niños, y es muy melodioso también el náhuatl, y eso quería también a propósito preguntarle, porque es musical la lengua náhuatl, ¿no? Es decir, tiene una cierta entonación al momento de hablarse, que la hace como apta también para la poesía, la música, ¿no? Probablemente, eso no. Ajá. Yo no soy tan sensible estéticamente, yo creo, como para decir sí. Pero, bueno, al menos me lo parece al escuchar esa versión. A lo mejor, de La Llorona. Probablemente, sí. Probablemente. Y también me hizo evocar una película que tenía algunos fragmentos de el náhuatl, La Otra Conquista. Salió hace muchísimos años, la retiraron casi a los 2-3 días de los cines independientes que se atrevieron a sacarla. Yo recuerdo haberla visto en el Cabañas y no duró mucho tiempo ahí en cartelera, y ya no se encuentra fácilmente esa película. De hecho, la busca uno en YouTube o en alguna otra plataforma y no existe. Quién sabe. Conseguí un video, un DVD, pero las partes en donde se escucha que las dos personas hablantes del náhuatl están dialogando, ya no tienen los subtítulos. Entonces, si uno no sabe el náhuatl, pues uno no entiende de qué se está hablando. Pues présteme la película y yo le digo de qué. Okay. Espero poder encontrarla. Bueno, la doctora Reina Hernández, Aaron, nos dice que pues también ella había escuchado eso de la quesadilla, supongo que viene esto del náhuatl, y nos deja una dirección de correo que podemos ver ahí en el chat, dle.rae.es quesadilla, y otra abajo que es infobae.com sobre el origen de bueno, aquí ya no alcanzo a leer el completo, pero bueno, ahí está para el público que esté siguiendo la charla. Ya como para ir cerrando, y a propósito de lo que hemos comentado sobre cómo estas lenguas, no solamente el náhuatl, sino muchas otras lenguas originarias en nuestro país, tal vez, no sé, Sudamérica, si esté pasando por esta misma situación o no, donde hay, a pesar de, pues hay esfuerzos por la comprensión, la inclusión de las culturas originarias, de repente no se enseña la lengua náhuatl u otras lenguas en otras instancias educativas. Quería preguntarle, desde su perspectiva, ¿por qué sería, si es que lo es, relevante para un estudioso de las humanidades acercarse no solo al náhuatl, sino a las lenguas originarias? ¿Cuál sería el aporte que desde las humanidades un historiador, un antropólogo o incluso un filósofo como su servidor pudiera sacar a la luz acercándose a la lengua náhuatl o a las lenguas originarias? Porque aporta lo mismo que aportaría cualquier otra lengua, ¿no? Es todo un conocimiento ancestral. Conocer una lengua es conocer una cultura, entrarse en una cosmovisión muy específica, ¿no? Cada lengua tiene su propia riqueza. Y ignorar las lenguas originarias es ignorar una gran riqueza que tiene el país todavía. Yo pienso que México es un país plurilingüe, pero desgraciadamente se ha ignorado mucho esta riqueza. Ahorita yo escucho mucho, antes no me daba cuenta tan claramente, pero ahora cuando escucho los discursos oficiales, no siempre, pero muy muy frecuentemente, o cuando hay documentales sobre aspectos de los nahuas que les dicen
seguido aztecas, hablan como si ya se hubieran muerto, y que bailaban, y que hacían, y que se ponían, y que no sé qué, pero todos todavía bailan y hacen y se ponen, y todavía están ahí, todavía están haciendo esas cosas hace cientos de años, pero ya no los... habla uno como si ya no existieran, y no es así, están ahí. Sí. Hay una especie como de ceguera casi intencional, ¿no? De no te quiero ver, si estás o no estás, pasa a no preocuparme o interesarme mucho, a menos que o sea para la foto, o sea para justificar ahí el presupuesto de algo, si es institucional, o sea como mero rescate folclórico. Yo recuerdo haber leído algo, una crítica muy dura de Guillermo Bonfil Batalla, donde decía, bueno, es que mucha gente, incluso hasta los académicos, suelen ver a las culturas originarias como solo objeto de investigación, y en el peor de los casos como mero objeto folclórico cultural, pero no como una parte de la misma dinámica de un país que de principio se asume desde la Constitución como pluricultural, ¿no? Sí, México se quiere vender como un país indigenista, ¿no? Exótico, con el Día de los Muertos, que ya esa tradición ya se ha adaptado también en el lado de los mestizos, pero todavía eso se queda muy corto. A mí ahorita me viene a la mente, México tuvo un emperador austriaco, Maximiliano, de Habsburgo, y él estudió náhuatl, y él quería oficializar el náhuatl, hacerlo una lengua nacional, no como ahora. El náhuatl, como todas las lenguas originarias, es una lengua oficial, nacional, pero sin presupuesto. Y Maximiliano empezó a escribir decretos en náhuatl. Eso sí no lo sabía. Sí. Vaya, un dato interesante. Pero esos decretos no llegaron a realizarse, y él hizo leyes para defender a los indígenas. Él tenía una visión muy protectora o muy amigable hacia los pueblos originarios, y bueno, especialmente hacia el náhuatl. Pero duró muy poco. Él estuvo aquí nada más 3 años. Después de 3 años se fue. O lo fueron. Lo fueron. Y ya no se pudo. No se pudo concretar ese. Pero quizás si hubiera tenido éxito, seríamos ahorita un país como Bolivia o como Perú, que tiene una lengua conacional, pero fuerte. No casi extinguiéndose, porque en las lenguas originarias todas están bajo un cierto grado de riesgo de extinción. Recuerdo, y ya con esto vamos como preparando el cierre del programa, recuerdo también haber leído que todo lo que fue el periodo durante el Porfiriato, todavía incluso hasta la primera mitad del siglo XX, esta intención de uniformar la educación en el país implicaba que todos tuvieran que leer y hablar español y escribir español, incluyendo los pueblos originarios, por lo que se imponía, ahí sí fue una imposición drástica y radical del gobierno de tienes que hablar español, porque considerarte como indígena era como segregarte a ti mismo de la sociedad en la que tienes que vivir. Si te quieres ser reconocido con derechos, tienes que ser ciudadano mexicano y tienes que hablar español. Sí, es como esta idea de la Revolución Francesa, una nación, una lengua, ¿no? Sí. Y esa lengua era el español en México. La identificación con la nación era el español. Sí. Todavía mis maestras y maestros, todos me dicen que cuando ellos hablaban español en la escuela les pegaban. Válgame, increíble. Pues bueno, estamos ya casi por cerrar nuestro programa, esta interesante charla de aproximación al náhuatl, porque pues bueno, es una lengua sin duda rica y compleja, pero quería ya como para ir cerrando,
que nos pudiera decir alguna sugerencia, alguna recomendación para quienes a escuchar este programa, no sé si ahorita o en las subsecuentes reproducciones, que quisieran acercarse al estudio de la lengua náhuatl, ¿a dónde podrían dirigirse, con quién o qué lecturas hacer para acercarse al estudio del náhuatl? Del moderno. El moderno, sí. Sí, pues bueno, moderno bueno, yo estoy en el CUCSH, ahí cualquier estudiante puede inscribirse, no tiene ningún costo la clase, es una clase que cualquiera puede tomar, y todos son bienvenidos. También está el Instituto IDIES, hay una página en internet, IDIEZ, Instituto de Investigaciones Etnológicas de Zacatecas. También hay en Zacatecas hay otro grupo de maestras que da náhuatl, es con Delfina de la Cruz, pero no conozco sus datos más concretamente, no sé si tengan alguna página, pero yo sé que existe otra escuela también en Zacatecas, de gente muy, muy bien preparada. Y en Veracruz está Yolitía con Victoriano de la Cruz, la Universidad de Veracruzana. Ellos dan no nada más náhuatl, pero también otras lenguas originarias. Y seguramente hay más, pero son los que conozco. Sí, no, pues ya con eso es un inicio, y pues le agradecemos muchísimo la visita que nos hizo, y ojalá pues de ahora en adelante nos visite regularmente con otros temas de su experiencia. Y pues a todos quienes nos escucharon les agradecemos el favor de su atención. El próximo viernes tendremos a Antonio Bárcena Reynoso, que nos hablará sobre la dirección espiritual en la filosofía. Esto fue Studia Humanitatis Radio. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Esto fue Studia Humanitatis Radio.